Mensajes positivos. Vamos a empezar a ver en la primera lectura de la misa el libro del profeta Daniel. Este libro se refiere a un personaje llamado Daniel como un joven exiliado en Babilonia. Aunque en realidad lo más importante de este libro son las visiones apocalípticas de tinte político, que nos dice que Dios va a salvar a Israel, pero en un contexto muy especial. Estamos viendo la guerra entre los macabeos y los seleucidas. Es en ese contexto. Se toma como referencia el tiempo del exilio babilónico, una época muy difícil para Israel, para que en este otro tiempo difícil pudieran tener la esperanza de que así como se ven bien aquellas cosas, saldrán bien también esas otras cosas. En la Tanaj hebrea, en la Biblia hebrea, lo tienen entre los escritos. No lo consideran como un profeta, sino lo tienen entre los escritos. En cambio, en el Antiguo Testamento cristiano, sí lo tenemos como un profeta, incluso uno de los profetas mayores. En este libro hay dos versiones, una versión breve que tienen los judíos y que tienen los protestantes, y una versión más larga que tenemos los católicos, donde se incluyen algunos pasajes escritos en griego. Este libro está escrito en arameo, en hebreo, y las partes que están escritas en griego, ellos no las aceptan. Las partes deuterocanónicas, que se llaman las partes que los protestantes no aceptan, nosotros sí, los deuterocanónicos, son varias secciones del libro. Una oración que hace Azarías pidiéndole a Dios perdón por los pecados del pueblo. El hermoso cántico de los tres jóvenes que cantan desde el horno de fuego cuando por desobedecer al rey que quería que lo adoraran y que ellos adoraban solamente a Dios, por eso los arrojaron en un horno de fuego. Dios manda un ángel que los protege y desde el horno de fuego hace un hermoso cántico los tres jóvenes. También está la historia de Susana, la casta Susana. También historias de Daniel y los sacerdotes de Bel y Daniel y el dragón. Esos aspectos no los tienen en cuenta los protestantes porque están escritos en griego. El género literario de este libro, dije, es el apocalíptico, un género difícil de entender. El mensaje es que Yahvé es el Dios de Israel y da sabiduría a sus elegidos, en este caso a Daniel, sobre lo que va a pasar en el mundo, sobre lo que va a pasar con la historia. La primera parte del libro nos habla de este personaje, Daniel, como un joven exiliado, junto con otros jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, que recibieron nombres también babilonios, Cedrac, Mesac y Abednego. Precisamente la lectura del día de hoy nos trata de estos jóvenes, cómo piden ellos el privilegio de no comer lo que comían los otros jóvenes porque no se crean contaminados. Dice así la lectura de hoy de Daniel en el capítulo 1. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo que él se dio al país de Senar, los guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre los israelitas, de sangre real y de la nobleza, algunos jóvenes sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes, y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Debían ser educados durante 3 años. Después de eso entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey. Le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, este le dijo a Daniel: le tengo miedo al rey, mi señor, porque les ha asignado a ustedes comida y bebida. Si ya veo lo más delgado que sus compañeros, estará en peligro mi vida. Daniel le dijo entonces a Malazar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de ellos, de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: por favor, haz la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la mesa del rey y podrás tratarlos según el resultado. Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al cabo de ello, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto, estaban incluso más robustos que los que comían de la mesa del rey. Desde entonces, Malazar les suprimió la ración de comida y de vino, les dio solo legumbres. A esos 4 jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia, y a Daniel además el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo de un tiempo, el tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos y entre ellos no encontró a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Desde entonces quedaron al servicio del rey
En todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que él les propuso, los encontró 10 veces superiores que todos los magos y adivinos de su reino. Es la historia pues de estos jóvenes que con el favor de Dios logran ese privilegio de no contaminarse y que entonces reciben de parte de Dios como un premio pues por su fidelidad, mucha sabiduría e inteligencia. Sobre todo Daniel, que además tenía el don de interpretar los sueños. Todo eso nos trata la primera parte del libro. Cuando el rey manda poner una estatua y todos tienen que hincarse a adorarla, los jóvenes no lo hacen y son arrojados un horno de fuego, pero Dios manda un ángel y los protege, y entonces ahí es un hermoso cántico, un cántico donde se alaba a Dios por toda la creación. Muy bonito el cántico de los 3 jóvenes. Entonces esa parte está en la primera parte del libro. También cuando Daniel descifra un sueño de una estatua que es muy enigmática, que los adivinos del reino no pudieron, Daniel le da todas las causas y los motivos de qué se trataba ese sueño. También está el famoso banquete del rey, también cuando aparece una mano y pone tres palabras: medido, pesado y desechado. Y se refiere que era él y su reino. Todo eso está muy interesante, esa primera parte. La segunda parte es sobre la escatología, las visiones escatológicas. Repito, se refiere a la guerra entre los ptolomeos y los seleucidas y luego a la guerra que tuvieron que tener los judíos contra la opresión de Antíoco IV Epífanes, que intentó suprimir la ley judía. Finalmente tiene las secciones deuterocanónicas que no tienen ni los judíos ni los protestantes. ¿Cuál es el objetivo de este libro? Pues mostrar el futuro de Israel e infundirle esperanza en un tiempo de mucha opresión y señalar un día de juicio. Daniel, la palabra Daniel significa Dios es mi juez. Ahí se ve un juicio. En ese juicio Dios destruirá a los que se lo oponen y persiguen a su pueblo. Aparece la visión de un anciano de años ante el que se pone todo el juicio, se abren los libros y aparece un personaje que es el Hijo del Hombre, el cual va a recibir el reino eterno. Ese personaje, pues con él se identificará a Jesús. Jesús se refiere a sí mismo diciendo el Hijo del Hombre. Se refiere a sí mismo tomando pues es la figura de este libro de Daniel. Por eso es un libro importante. Finalmente este libro lo que nos quiere decir es que Yahvé Dios es el creador del universo. No solamente conoce el futuro, lo decide y lo comparte con sus elegidos, estableciendo su reino. Y sobre todo es eso, el establecimiento del reino, lo más importante. Entra aquí también en este libro la esperanza en la vida eterna, así como en el libro de los Macabeos. Por eso no fue escrito en el siglo VI a.C., sino en el siglo II a.C. Aunque se refiere a un personaje del siglo VI, el contexto, la lectura, el idioma, todo se refiere hacia el siglo II. En Daniel 2:2 nos dice: los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para el castigo eterno. Todo eso empieza en ese contexto que estamos viendo de la época de los Macabeos. Libro interesante. Tarea para el día de hoy: abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia para leer este libro de Daniel. Denle una ojeada así libremente, busquen, vean las introducciones. Hay que abrir la Biblia, no hay que tenerle miedo a la Biblia. Abran la Biblia y denle una paseadita por el libro de Daniel. Tarea para el día de hoy, no dejen de hacerla, Comparte ese mensaje, etiquétalo. Ya sabes que aquí voy viendo día a día lo que la liturgia nos presenta para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Ayuda a que este apostolado que es mío también sea tuyo. Mensajes positivos. Que tengan una tarde muy bonita. Dios me los cuide.